Hola. El eje radical de dos circunferencias es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual potencia respecto a ambas circunferencias. ¿Vale? Aquí tenemos dibujados, tenemos dos rectas, es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen la misma potencia respecto a estas dos circunferencias. Tenemos las dos circunferencias que son secantes, que se cortan, pues este sería su eje radical. Si las tenemos tangentes, ahí lo tenemos dibujado, y si las tenemos exteriores, ahí lo tenemos dibujado, ¿vale? Es una recta, el lugar geométrico de estos puntos es una recta, y es una recta perpendicular a la línea que une los centros. Tenemos el eje, la línea que une los centros, y sería una recta perpendicular a esta línea o a esta recta que une los centros, ¿vale? Los centros de las dos circunferencias. Si no recordáis lo que es la potencia de un punto respecto a una circunferencia, tenéis un vídeo en el canal donde podéis repasarlo. También tenéis un vídeo sobre las ecuaciones de la circunferencia, pues acaso también lo queréis repasar. Entonces, el siguiente ejercicio dice hallar el eje radical de las circunferencias, y nos dan dos circunferencias, ¿vale? La x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y menos 11 igual a 0, y la circunferencia 2, x cuadrado más y cuadrado más 8x menos 2y menos 1 igual a 0. Entonces, de estas dos circunferencias tengo que hallar su eje radical, la ecuación del eje radical, que va a ser una recta. Entonces, el eje radical va a ser una recta que contiene a los puntos del plano que tienen la misma potencia respecto a las dos circunferencias. Entonces, la potencia del punto P a la circunferencia 1 es la misma que la potencia del punto P a la circunferencia 2. Vamos a suponer que el punto P tiene de coordenadas x. Entonces, la potencia del punto P respecto de la circunferencia es sustituir el punto en la ecuación de la circunferencia. Como lo llamamos xy, pues sería sustituir xy en esta circunferencia, que es como está, ¿vale? Y la potencia de este punto respecto a la circunferencia de 2, pues lo mismo, sustituir el punto en la ecuación de la circunferencia 2, con lo cual es sustituir, con lo cual nos queda igual. Entonces, como esas dos potencias tienen que ser iguales, lo que hacemos es igualar las dos ecuaciones de las dos circunferencias. Igualamos las ecuaciones de las circunferencias y resolvemos. ¿Qué va a pasar? O igualamos, o agrupamos, mejor dicho. Entonces, ¿qué va a pasar con la x cuadrado y la y cuadrado? Pues que se van, ¿vale? Y solo nos quedan términos en x e y. Pasamos todo a la izquierda e igualamos a 0. Y agrupando, pues tenemos menos 6x más 4y menos 11. Al pasar este x cuadrado y este y cuadrado se me irían con estas otras. Y luego tendría menos 8x más 2y más 1 igual a 0. Agrupando, menos 14x más 6y menos 10 igual a 0. Y esto es la ecuación de una recta, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí es simplificar. Lo hemos dividido todo entre menos 2 y nos queda que la recta es 7x menos 3y más 5 igual a 0. Este será el eje radical, es decir, la recta que contiene los puntos que tienen la misma potencia respecto de estas dos circunferencias. Vamos a ver ahora lo que es el centro radical. El centro radical de tres circunferencias es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual potencia respecto a tres circunferencias, ¿vale? Tenemos tres circunferencias y calculamos que el centro radical es el punto de intersección de los ejes radicales de las circunferencias tomadas 2 a 2. Entonces calculamos, tenemos estas tres y queremos calcular cuál es el centro radical, ¿vale? Va a ser un punto, ese sería este punto. Calculamos, tenemos estas tres circunferencias, calculamos el eje radical de la 1 con la 2, sería esta recta. Calculamos el eje radical de la 1 con la 3, sería esta recta, este eje, y de la 2 con la 3, y tendríamos este otro eje. Entonces, el punto de intersección de esos tres ejes sería el centro radical de tres circunferencias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos tres circunferencias, nos mandan a calcular el eje radical. Entonces, tenemos las dos de ellas son las del ejemplo anterior, ¿vale? Las dos primeras son las del ejemplo anterior y ya hemos calculado el eje radical. Entonces, voy a calcular el eje radical de dos ejes radicales, por ejemplo, el de la 1 con la 2, que sería este,
y el de la 2 con la 3, que sería este, con lo cual ya con tener dos ejes, el punto de intersección de esos dos ejes va a ser el centro radical. Bueno, pues calculamos la anterior, ya la teníamos, que es 7x menos 3y más 5, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, yo he hecho el de la segunda y la tercera, pero podríamos hacer el primera y la tercera, ¿vale? Nos haría lo mismo. Entonces vamos a hacer la segunda y la tercera, igualamos, calculamos el eje radical como lo hemos hecho antes, igualamos las dos ecuaciones, ¿vale? De la circunferencia, como lo he explicado antes, y llegamos a la ecuación de esta recta. Pasamos todo a la izquierda, lo igualamos a 0 y obtenemos que el eje radical de estas otras dos circunferencias, de la 2 y la 3, sería la recta 8x más 4y menos 1, ¿vale? Pues entonces, para calcular el centro radical, lo que hago es resolver el sistema o hallar el punto de corte de este eje radical con este, ¿vale? Entonces, ¿cómo resuelvo? Son dos rectas. ¿Cómo hallo el punto de corte? Pues resolviendo el sistema. Bueno, yo lo he hecho aquí un poco en sucio, resolver el sistema, la verdad es que salen unos números un poco raros, pero bueno, resolviendo este sistema por reducción, por sustitución, por igualación, por el método que queráis, yo he hecho por reducción, ¿vale? Lo tenía aquí, entonces he multiplicado a la de arriba por 4 y a la de abajo por 3, bueno, a lo mejor me he confundido en algún cálculo, pero me sale, con todo esto me sale que el centro radical, es decir, el punto de corte de los ejes radicales de esas tres circunferencias, es el punto menos 17,52, 141, perdón, menos 17,52avo, 141,52avo, ¿vale? Salvo error. Punto de corte de los dos ejes radicales. Yo he calculado eje radical de estas dos y eje radical de estas dos, de la 2 y la 3. Pero podríamos hacerlo uno con 2 y uno con 3 y nos tendría que salir lo mismo, ¿vale? Bueno, pues es un poco largo porque luego hay que resolver el sistema, pero es fácil. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gusta, suscríbete. Gracias, chao.